Ya, bien. Entonces, cuando nosotros vemos estas redes sociales que habíamos visto, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, participamos, creando contenido, debatiendo, otro de los, creando contenido, debatiendo, opinando, preguntando, colaborando, ¿no? Y replanteando estas ideas. Por ejemplo, cuando un estudiante hace un TikTok explicando, por ejemplo, un concepto de la clase, está haciendo educomunicación pura para sus demás compañeros. Hay varios de esos ejemplos. Y cuando comenta con un foro, un grupo, están construyendo conocimiento. Entonces, este beneficio se convierte, digamos, ustedes en prosumidores del sentido, no solo en consumidores, que es la primera clase que hemos visto, el tema de prosumidor, ¿no? Y por otro lado está la comunicación interpersonal, es decir, la comunicación va reforzando el diálogo y la comprensión intercultural. Entonces, en redes sociales, ustedes están expuestos a personas de distintas ciudades, distintos países, distintas culturas, distintas regiones, distintas clases sociales, distintos géneros y diferentes estilos de vida. Entonces, esa diversidad enriquece la forma en la que comprenden el mundo, ¿de acuerdo? Em, Cuando hay colaboraciones, por ejemplo, entre creadores de distintos países para hacer una publicación en redes, por ejemplo, cuando hay podcasts que conectan una experiencia o ciertas miradas diversas, cuando hay hilos en Instagram o en X que ejemplifican fenómenos culturales desde múltiples voces. Entonces, la educomunicación convierte esa interacción en una herramienta pedagógica, donde aprender no depende solo del docente, sino también de la comunidad. Mm, por ejemplo, en los debates de lo que decían ustedes de las elecciones, casi siempre la mayoría de nosotros logramos entender algunas preguntas que nos daban claras, porque las redes permiten aprender desde la experiencia de otras personas. Algo que la educación tradicional o los medios tradicionales no siempre permite. Por ejemplo, tener una pedagogía de un referéndum como el yoga. ¿De acuerdo? Bien. Pero así como la comunicación tiene estos grandes beneficios en términos tecnológicos, también hay desafíos. Y estos desafíos son importantes reconocerles porque estos desafíos además son parte justamente de la SF2 de este análisis cuando tienen en perspectiva. Entonces, ustedes como futuros comunicadores y educomunicadores, lo importante ahí es digamos, enfrentar el trabajo cotidiano a esos desafíos importantes. Entonces, la idea es que nosotros analicemos estos obstáculos que tenemos centrales. Son tres. Uno, y esto es de cajón. Esto es más, les voy a poner no fue una evaluación, sino que esto tiene que estar, digamos, en la S de los obstáculos que siempre van a tener ustedes es la brecha digital, la desinformación y la falta de capacitación docente en competencias mediáticas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña, a ver, ¿dónde está? SF2. Entonces,
Vamos a ver. Vamos viendo uno por uno. ¿De acuerdo? En el caso de la brecha digital, aunque hoy parezca que todos tienen celular, todos sus compañeros tienen celular, em, la realidad es que no todos tienen celular. Es decir, existe una brecha digital que se refiere a las desigualdades en el acceso a la tecnología, tanto en dispositivos, cuando hablamos de dispositivos, es decir, el hardware en sí, como en software, es decir, en términos de qué tipo de acceso tienes a la, digamos, por ejemplo, si es privativo o si es libre, y también la conectividad, es decir, eh, el tipo de alfabetización digital que tiene la población, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo más real, más concreto. Mm, Madeleine, después va Stephanie. Madeleine, Sí, profe. ¿tienes datos limitados o ilimitados? Datos ilimitados. ¿Tienes ilimitados? Sí. Ya. ¿Y en realidad son ilimitados? O sea, no porque llega un punto en el que ya se termina el plan, Ujú. ¿Y cuando se termina el plan, qué pasa? O sea, ¿qué haces? pues ya no hay y contrato otra vez. Ok, otra vez. Ok, y pongamos el escenario, Stephanie. ¿Tú tienes datos limitados o ilimitados? O los datos también. Los mismos esquemas de profe, los limitados, que igual cuando ya, o sea, se consume, ya no se paga, es como que cortan y de ahí otra vez usted tiene que pagar de nuevo para que activen y así. Ujú. ¿Les ha pasado que se corta justo cuando tienen que hacer un deber? O entrar a una clase en este caso. No, bueno, a mí no, profe. ¿No? Ok. ¿Conocen de, creo que esto yo hablé con ustedes en creo que la primera clase, pero conocen o saben, más bien dicho, son conscientes de que existen familias que solo tienen un dispositivo móvil para toda la familia? Sí, profe. Ujú. Y saben que existe alguna población, o sea, nómbreme una, de una población o comunidad que no exista conexión a Internet, o sea, que no, digamos que no exista conexión estable a Internet, es decir, que no es que está en todo lado, sino que tienes que subirte a la montaña, que tienes que coger señal, porque por acá no hay, es decir, no es una conexión estable, cobertura que se denomina. Donde yo vivo, sí hay ciertos sectores que no hay temas de cobertura de internet. Por ejemplo, hay un sector que se llama La Moquillada y no hay cobertura de internet. Incluso durante estos días conocí hasta una persona que no tiene energía eléctrica. Entonces, a veces son casos que verdaderamente a veces uno desconoce, pero en fondo sí existe mucho de eso, ¿no? Muchos casos. Aquí, ya, ¿quieres decir algo?
se me fue otra vez el internet. Ay, no, mentira. Profe dijo algo, es que yo no le alcancé a escuchar. No sé si mencionó algo. Yo me levantada la mano nada más. Ah, sí, ya. Iba a hacer un comentario sobre que, por ejemplo, yo vivo en la provincia de Napo y acá hay bastantes lugares, comunidades, ciertos sectores donde hay personas, o sea, familias que tienen 5 niños, solo tienen un celular o no tienen celular o viven en un estado bastante vulnerable. Y lo comento porque yo en vacaciones estuve en un proyecto con una fundación en la cual se encargaba de donar cierto tipo de alimentos, de camas a ciertos niños que saben ir en las tardes a la fundación en la cual a los niños se les enseña a, por ejemplo, a cepillarse los dientes, a rezar, a estudiar, a hacer sus tareas ahí, se les da el almuerzo. Y estuve trabajando en ese tiempo con la fundación y palpé bastante la situación. Yo era consciente de las estadísticas, de que la provincia de Napo es una de las, por así decirlo, estadísticamente, una de las provincias con sectores más pobres al nivel del país, pero palparlo, verlo y sentirlo en ese momento es diferente, y lo cual me topé con muchas familias, es bastante triste y preocupante encontrar familias en zonas de riesgo, vulnerables, quizás que no, que no se ponen, quizás por las posibilidades, no tienen los recursos necesarios para criar 5 niños, 6 niños, 7 niños. Y es terrible porque en uno de esos casos, yo le comento desde mi experiencia, habíamos ido a la casa de unos dos niñitos que estaban ya nuevos en la fundación, un niño de como de 8 años y la niña tenía 7, eran seguiditos. Fuimos a su casa y no era su casa propia, era de la suegra, pero eran una casa de madera. Uno subía las escalones porque teníamos que ir subiendo lo que era, lo que íbamos a donar, que era una cama con el colchón, ya que vivían en un cuarto mucho más chiquito que el mío. Era literal apretado y dormían en el piso y solo tenían una hamaca para el bebé. La cosa es que la señora nos contaba de su situación. La señora tenía 28 años y 4 niños, y creo que no, ahí las compañeras con las que estábamos ahí le preguntaban: Mamita, ¿por qué no se utiliza algún tipo de método anticonceptivo? O sea, porque usted va al subcentro o sacando turno, a veces las posibilidades quizás no por eso, ¿no? Y le comentaban del DIU, que es este implante que justo hay algunas chicas compañeras que tienen eso y, y les ha servido bien para esta parte de control de natalidad. Así que le comentaron eso a la señora. Y la señora lo que contestó fue: es que no quiero porque me voy a engordar, me han dicho que me voy a engordar. O sea, yo me quedé ya para 4 niños, y porque tenía el niño, la niña, una niña de 5 y un bebé. O sea, y la situación precaria en la que vivía, no se queda un poco, al menos yo me quedé sorprendida, me llegó bastante esos casos con los que me topé en el tiempo que estuve trabajando con la fundación, y es una realidad que está presente y muchas veces no se las, quizás hacemos la vista gorda o no se las comunica correctamente, pero están ahí y lamentablemente uno trata de ayudar. En este caso, hay diferentes fundaciones que ayudan a estos niños en estado de vulnerabilidad o a sus familias, pero es difícil cuando uno se encuentra estos casos. No sé si me salí un poco del tema, pero era en relación a lo que comentaba
de las familias que no tienen este tipo de recursos, quizás de esta brecha digital, que no tienen las posibilidades tecnológicas, celulares, computadoras, incluso no tienen televisión. O sea, es un mundo totalmente diferente y muchas veces lo damos por hecho. No, no te saliste del tema. De hecho, esto es importantísimo. María, creo que querías decir algo. Ah, sí, acotando esto del tema de los desafíos y los obstáculos, o sea, cuando se iba la luz también teníamos los obstáculos que, chuta, ¿cómo voy a tener la clase? Porque justo a esa hora se me va la luz. Entonces también teníamos todos como decir, ese desfase. O también decíamos, por ejemplo, y ahora y los deberes, porque justo se me va la luz y cómo voy a hacer los deberes para poder presentar a tiempo. ¿No? Ok. A ver, vamos a hacer, de toda la clase vamos a hacer una pausa, no para la clase, sino porque quiero empatar con la SF2 que ustedes tienen. Y de hecho me gustaría escucharles, porque imagino que ya tienen ustedes, recordemos que ustedes tienen que hacer un history digital, ¿no? Un storytelling digital que integre texto, diseño, audio, imagen, video para narrar la ciudad, narrar su cultura, su espacio público y buscar fortalecer la memoria colectiva y la apropiación simbólica. ¿Y eso qué pasa? Que hay que incluir un documento teórico que analice cómo estas narrativas urbanas construyen sentidos compartidos, ¿de acuerdo? Imagino que ustedes ya más o menos tienen delimitado su trabajo, ¿no es cierto? O sea, más o menos boceteado, o nada, nada, ok. Eso es bueno. Aunque parezca malo, eso es bueno. ¿Por qué? Para mí es bueno. Mm. Porque esta clase que en este momento tenemos les va a servir mucho para lo que ustedes tienen que hacer. Antes de empezar ustedes a construir los relatos digitales sobre la ciudad, nosotros necesitamos reconocer que no partimos de cero. Es decir, existen desafíos que nos afectan directamente como gente que aprendemos, que participamos y que nos expresamos en el espacio público, ¿sí? Y cuando hablamos de espacio público, hablamos de espacio digital y espacio físico, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra lo que acabamos de decir, todo lo que ustedes acaban de decir, lo que acaba de decir la Stephanie, de la brecha digital. La ciudad, con lo que decía el Jimson, la ciudad no es igual para todos. Entonces hay sectores donde el acceso a tecnología es limitado. ¿Qué significa eso? Que existen menos oportunidades para aprender, para expresarse y para contar sus propias historias. Eso, en otras palabras, quiere decir que ahí no hay influencers, o si hay, se conectan muy de vez en cuando. Es decir, no es como más lo gustaría. Entonces esto es clave. ¿Por qué? Porque si quien vive en la ciudad no puede conectarse, tampoco puede narrarse. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos ahí? Y la desinformación es que nosotros vivimos en un entorno donde las fake news se vuelven parte del paisaje digital. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta cómo interpretamos la ciudad, cómo hablamos de ella y cómo construimos nosotros nuestra opinión pública. En el proyecto que ustedes van a hacer, esto de cajón tienen que preguntarse. Entonces la Madeline va a decir, em, ¿qué responsabilidad ética tenemos nosotros como estudiantes al hacer este proyecto, al narrar un espacio público? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes enseñan en medio de esas dificultades para integrar los medios digitales? Yo he visto, seguramente ustedes han visto muchos influencers de las comunidades de Cotopaxi o de Otavalo, que pese a las limitaciones tecnológicas, ellos generan contenido en TikTok. Esto significa que muchos relatos urbanos de los jóvenes
son digitales y se producen sin acompañamiento, ¿sí? Por eso es que son susceptibles de tener, digamos, ser generadores de fake news, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante lo que estamos viendo para este proyecto? Porque estas tensiones que vemos en la lámina ahorita, estas tres tensiones, la brecha, la desinformación y la falta de competencias mediáticas, aparecen dentro de la ciudad que ustedes van a narrar en ese documento teórico y en el storytelling. Entonces, son parte del contexto que ustedes deben visibilizar, deben problematizar y convertir en storytelling, en narrativa. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, sus relatos digitales no solo que van a contar una historia, sino que ustedes van a permitir comprender la ciudad que ustedes eligieron desde sus posibilidades y también desde sus desigualdades. ¿Estamos? Entonces, Ana María, Sí, profesor, respecto a esto que mencionó, entonces, si, por ejemplo, tengo compañeros que son de Quito o de otras provincias, entre todos, vamos a escoger una sola ciudad, no vamos a hablar de diferencias de nuestras respectivas ciudades de donde pertenecemos. eh, Stephanie, a mí se me cortó, creo que soy yo. No, quería preguntarle a Stephanie si te escuchó, porque creo que a mí se me cortó. No, Creo que es mi profe, yo internet. también ¿Ahora la se me escuché escucha? entrecortado. Sí, es mi internet, profe, disculpe. No, Lo que no, yo no, no tienes que disculparte. Pero te entendí, digamos, más o menos a lo que vas. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan claridad, porque esto, como vuelvo a insistir, esta clase es importantísima para esto, para su proyecto. Em, la brecha digital, ojo con eso, pueden anotarlo, la brecha digital es como la base para esto de la narración de la ciudad. ¿Por qué? ¿Cómo se integra, mejor dicho, el proyecto? Porque ustedes van a hacer relatos urbanos y estos relatos urbanos deben reconocer la desigualdad en el acceso tecnológico. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo usas? Un ejemplo sencillo, mostrar los barrios que no tienen conexión y contrastarlos con los barrios urbanos que sí tienen conexión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con una entrevista. En el caso de la desinformación, eh, cómo afecta la opinión pública en esta narración de lo urbano, digamos, de la ciudad que tú has escogido, del grupo que lo han escogido, y los imaginarios que tienes de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Analizas las fake news locales, por ejemplo, sobre seguridad, sobre movilidad, sobre política urbana. ¿De acuerdo? La capacitación, por ejemplo. Entonces, en el proyecto del storytelling, ustedes pueden construir pequeñas cápsulas que enseñen a leer críticamente la ciudad digital o unas infografías, ¿sí? Que permitan generar esa educomunicación para leer la ciudad de manera crítica, ¿sí? Y ahí entra la educomunicación, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos tres obstáculos que están viendo en la lámina afecta más a la forma en que su grupo va a contar la historia sobre la ciudad? Puede ser en este caso, ¿cómo se llama? La brecha digital, la desinformación, ¿sí? La capacitación en términos docentes, ¿no? Es decir, el acceso a la educación, ¿no? Em, y claro, entonces nosotros nos pensamos en eso y decimos, si el tema es seguridad urbana, es decir, por ejemplo, los crímenes o la inseguridad, tenemos que ver ahí la desinformación. Si el tema son las experiencias barriales, tenemos que ver la brecha digital para entender el acceso.
Es decir, por ejemplo, hay una feria de comida orgánica, pero no todo el mundo se entera. Entonces tú vas a algún lugar sin conexión y le dices, ¿sabía que los sábados hay feria de comida orgánica en la plaza central de la ciudad? No. ¿Y dónde se enteró eso? Está en las redes sociales del municipio. Pero como ellos no tienen redes sociales, no hay una brecha digital, entonces ahí hay una diferenciación. Sí, ok. Entonces, todo esto permite que cada grupo incorpore ese desafío dentro de su storytelling. ¿De acuerdo? Y ahí existen los desafíos educomunicativos del espacio público en los entornos digitales. Y ustedes van integrando la brecha digital, la desinformación, ¿no? Y eso le da un peso académico al documento que ustedes van a generar. ¿De acuerdo? Pero en términos del storytelling, ¿cómo aparece la brecha digital en su historia? Que claro, un storytelling, ¿cómo lo genera? ¿O qué fake news o qué rumores afectan la percepción del espacio público? Por ejemplo, que un barrio sea peligroso. Eso es espectacular. Resulta que dicen que ese barrio es peligroso y en realidad es un barrio organizado, no es peligroso, hay alarma comunitaria, es decir, eh, hay todo un prejuicio frente a eso. Hay barrios muy organizados. Los barrios que son, digamos, denominados peligrosos, por lo general son barrios organizados. Tiene presidente de barrio, hay comité pro mejoras, hay, digamos, eh, dejas un auto y no es que pasa algo, ¿no? Entonces, ahí hay interesante entender eso. Entonces, el relato se vuelve más profundo y se vuelve más comunicacional. ¿De acuerdo? Bien. ¿Con cuál de estos desafíos te queda, Jameson? O la desinformación, Ujú. ¿Por qué? porque es el tema que, o sea, afecta. eh, Tenía el ejemplo, a ver, este, digamos, pongamos un artista que la gente, no sé si o sea, voy a estar bien con el ejemplo, pero por ejemplo, a la gente le gusta un artista, y ponemos a artistas nacionales, Byron Caicedo, pero y se desinforma que, o sea, se informa que va a llegar Byron Caicedo, pero cuando en realidad va a llegar Ángel Guaracas. Y hay esa desinformación. No sé, ¿estoy bien? Sí, sí, claro, Ya. claro, esto es. Entonces me quedo con ese tema. O sea, y, y cuando en realidad después la gente puede acudir por un artista, pero cuando en realidad va a ser otro. Ujú, claro. ¿Y esa desinformación de dónde nace, por ejemplo? ¿Del rumor o de las fuentes oficiales? Quizás de rumor y de fuentes no oficiales, porque hay muchas las veces que hay fuentes, digamos, ven un tema que de una cuenta falsa y muchos medios únicamente que cogen copia y pega y suben. Entonces ya se vuelve un círculo de desinformación. Por ejemplo, ¿cómo se llama el artista que canta, el ecuatoriano que canta Vitamina, John Briel? Ya, ya pasó, que supuestamente se iba a presentar él y después salió que no, ni ya sabe. Supuestamente él dice que no, en los medios dio declaraciones que no ha sido de presentarse, que incluso le envió puesto que iba a cobrar 35.000 $35.000. Él dijo que es una información falsa, quién sabe si sería falsa,
verdadera o no, que eso que estaba pidiendo él, por ejemplo, $35.000, un carro blindado y algo de un hotel, algo así. Entonces, supuestamente él dijo que no, que era mala información, que él en ningún momento ha tenido ese tipo de contrato y al menos ha pedido eso. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos, porque estos últimos minutos vamos a hablar del proyecto, ¿no? O sea, vamos a llevar nuestra asignatura al proyecto. Entonces, ¿cómo llevamos la educomunicación a la práctica dentro de nuestros proyectos del storytelling? Y en realidad es bastante simple, verán. ¿Por qué? Porque ustedes van a aplicar herramientas comunicativas para narrar la ciudad desde múltiples voces y formatos. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos, por ejemplo, de podcast. Es esta lámina que ustedes están viendo. Los podcasts nos permiten a nosotros recoger historias de habitantes, comerciantes, jóvenes, migrantes, actores comunitarios, líderes barriales en el proyecto que ustedes van a realizar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que van a captar voces reales del espacio público, van a registrar las memorias barriales, van a construir narrativas sonoras de la ciudad, paisajes sonoros. Acuérdense de esa palabra, paisaje sonoro. Eso lo pueden buscar en YouTube, en TikTok, en Google, cómo hacer un paisaje sonoro. Entonces el sonido también es una memoria urbana. Por ejemplo, el sonido de los autobuses. Entonces, tú estás mirando que, digamos, estás escuchando cómo el sonido de los autobuses de la hora pico genera un ruido, ¿no? Pero también puedes hacer videos educativos. Los videos educativos son una forma de storytelling audiovisual, donde el texto, la imagen y el sonido se combinan para que nosotros expliquemos un tema y logremos una sensibilidad y aportemos visibilidad a una problemática urbana. Por ejemplo, la basura, la recolección de basura, la separación de la basura. Entonces, dentro del proyecto, esta herramienta es clave para que ustedes puedan crear cápsulas educomunicativas, presentar la ciudad desde una perspectiva crítica, mostrar transformaciones, desigualdades en términos que, por ejemplo, en lugar de traer un artista, el presupuesto podría someterse para alcantarillado, ¿sí? Entonces, el video les permite convertir la ciudad en una historia viva, ¿de acuerdo? Pero también están los debates en las redes sociales, que es lo que estamos aquí viendo en la lámina. Entonces, las redes son el espacio público digital donde circulan las opiniones, donde circulan las denuncias, donde circulan las historias, las memorias y los conflictos urbanos. ¿Para qué sirve eso en su proyecto? Ustedes, yo estoy seguro que ya lo están pensando. Uno, para analizar los imaginarios colectivos. ¿De acuerdo? Entonces, Stephanie, ¿qué ciudad tú elegiste en el storytelling? ¿Qué es lo que tienes de idea? O sea, profe, yo elegí Quito porque yo actualmente vivo en Quito. Entonces, por ejemplo, yo en algunas comunidades que yo he visitado, sí he podido ver esto de algunos problemitas que hay que podemos añadir al storytelling con esto de la brecha digital. Entonces, también con los compañeros que me tocó, ellos también son de diferentes provincias. Entonces, bueno, como los otros también son de Quito, entonces mejor preferible elegimos Quito. Ujú. Pero tienes que segmentarlo a Quito, ¿no? Quito es gigante, ¿no? Entonces es bueno que lo segmentes. Un barrio, un barrio, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Una parroquia. Estaría bueno una parroquia que lo segmentes. Bien, entonces,
Estos ejemplos prácticos que les pongo en este momento, lo que buscan es que generen herramientas para que ustedes puedan construir ese storytelling de la ciudad. Entonces, todo lo que vemos en esta clase se convierte en un insumo para que ustedes puedan desarrollar su proyecto final, ¿de acuerdo? Ok. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, ahora que comprendemos qué es la educomunicación y para qué sirve y cómo nos va a servir para el proyecto final, y entendemos cómo se manifiesta en la vida digital, es momento nosotros de que nos preguntemos cómo logramos que realmente funcione en el aula y en los proyectos de la vida cotidiana o en el caso del proyecto final de la ciudad del storytelling. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una, tenemos tres estrategias clave que propone, digamos, la comunicación. Una es la selección de medios, otra es las actividades participativas y la otra, la evaluación continua. ¿De acuerdo? Elegir el medio adecuado es esencial. Cada plataforma tiene un lenguaje, públicos, lógicos y además segmentados. ¿De acuerdo? Y eso es súper importante para que nosotros podamos eh, lograr, eh, digamos, tener claro, por ejemplo, que TikTok funciona para mensajes rápidos, visuales, creativos. El Instagram sirve para combinar imágenes, carruseles, mm, reels, ¿no? El YouTube, en cambio, podría ser para shorts o videos largos, ¿no? Y el WhatsApp es ideal para la comunicación inmediata y los microdebates, ¿de acuerdo? Entonces, seleccionar el medio implica hacerse preguntas y eso es importante para su proyecto. Entonces, ustedes tienen que preguntarse, ¿a quién quiero llegar? ¿Qué tipos de mensajes necesito enviar? ¿Y qué formato facilita mejor ese contenido? ¿Y cuál es el medio o el canal que genera mejor audiencia para eso? ¿De acuerdo? Entonces, en educomunicación, el medio es parte del mensaje. Por lo general, en los barrios existen grupos de WhatsApp en cada barrio. Entonces, es importantísimo que ustedes registren eso. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas. Ok. Bueno, Berito, María, Carlita, Jameson, Madeline, gracias por conectarse. Steffi, Ana María, Emily y Natasha. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.